Vamos a empezar con la grabación por acá. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a dar inicio a lo que sería la segunda tutoría del curso de Teoría de la Educación. Me acaban de señalar los estudiantes que quieren que nos detengamos un poquitito en el contenido, en las instrucciones de las dos tareas que estarían para entregar prontamente. La primera tarea trabaja todo lo que es el tema de la transversalización y plantea lo siguiente a nivel de instrucciones. Esta tarea parte de manera general de todo el contenido aportado en el primer capítulo de la unidad didáctica, por lo cual puede claramente utilizar la unidad didáctica como insumo primario. No obstante, deberá utilizar otras fuentes, tanto para reforzar lo que se le solicita, como también para respaldar su argumentación. Recuerde que usted tiene acceso a distintas bases de datos por medio de la UNED. Entonces, por ejemplo, acá, si estamos trabajando el tema de la transversalización, aunque bien el autor del libro hace una definición, ustedes pueden incorporar definiciones de otros autores o de otras autoras. Por ejemplo, podrían revisar si se encuentran elaborando en este momento los planes de estudios vigentes del Ministerio de Educación Pública o de instituciones en las cuales ustedes estén trabajando y tomar a modo de ejemplo algunos ejes transversales que se encuentran implementados hoy en el 2021 dentro de la formación, ya sea en primaria, preescolar, primaria, secundaria, incluso si se encuentran a nivel parauniversitario o universitario inclusive. Es importante que su respuesta no sea escueta, por el contrario, la finalidad consiste en que usted pueda desarrollar ampliamente su comprensión de lo solicitado y exponer críticamente. Regularmente un ensayo nosotros lo vamos desarrollando como nos enseñaron un poquitito en la escuela, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Cuando dice exponer críticamente, se trata de que el estudiante desarrolle una idea, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar el siguiente ejemplo, digamos que yo aporto información sobre el valor que tiene la transversalidad, el valor que tienen los ejes transversales en la formación integral del estudiante, y eso lo utilizo y lo fundamento a partir de lo que señala el autor del libro que están utilizando dentro del curso, pero también yo puedo buscar otro autor o otra autora, por ejemplo, que diga lo contrario. Y yo esto lo puedo incorporar en mi trabajo. Por eso se habla de una postura crítica. Una postura crítica consiste en que yo pueda ver, como se dice popularmente, las dos caras de la moneda. Tenga en consideración la ortografía, la secuencia de razonamientos. Como les dije, una forma de organizar el ensayo puede ser que yo ponga un argumento a favor de la transversalidad y otro que sea en contra. Puedo incluir ejemplos sobre el uso de la transversalidad o los ejes transversales. Señala, para profundizar un poquitito en la tarea, dice descripción de la tarea, tome en cuenta el siguiente caso hipotético. Ana es una docente de español del Colegio Daniel Oduber Quirós y ha considerado que el estudiantado lea el texto Frankenstein de Mary Shelley como parte de la literatura recomendada para 10º año. La docente desea innovar en la mediación educativa, por lo que decide invitar a un colega para realizar una actividad en común tomando en consideración la obra literaria. Lea el apartado de educación y transversalidad de la página 142 a la 148. Acá, de una vez aprovechando, voy a mostrarles algunos elementos que ustedes pueden tomar en cuenta con respecto a esta tarea. Ya les voy a compartir para poderlo ejemplificar mejor. Ok. Me indican, muchachas, cuando ya lo están visualizando. ¿Están viendo pantalla en este momento? Sí. Ok. Como señala el caso hipotético, tenemos una profesora de español, que ya la materia de español tiene una serie de contenidos que yo tengo que abordar, pero ella valoró, ¿verdad?, a partir del conocimiento que tiene ella del grupo, de incluir una obra literaria e incorpora a otro profesional. Según lo que se señala en el texto, los ejes transversales responden a las necesidades concretas de un sistema educativo. Entonces, nosotros podríamos utilizar que la profesora, como especialista en el área de educación, logra detectar una necesidad en un grupo específico. Por esa razón, ella puede justificar profesionalmente la incorporación de esta lectura, aunque no sea parte de los contenidos propiamente dichos de español.
Entonces, aquí podemos argumentar que ella puede utilizar esa obra porque ella detectó una necesidad. ¿Cuál necesidad? Por ejemplo, el abordaje. Yo puedo leer Frankenstein para valorar o trabajar un eje transversal como es la dignidad, el respeto a la diferencia, entre otros. Segundo punto, el eje transversal permite o ofrece una serie de elementos que permiten garantizar la formación humana. Si yo fuese un docente que solo me preocupo por mi especialidad, yo solo trabajo los contenidos que trae el programa y dejo de fuera cualquier tipo de formación. En este caso, la docente está complementando, está reforzando la formación de sus educandos, está dando más allá de lo que se establece como criterios mínimos, que en este caso serían los contenidos. Señala también que los ejes transversales son el resultado de un proceso participativo y deliberativo. Probablemente, aunque el caso no lo señala, ella consultó a los estudiantes si estarían interesados en leer esa obra y a partir de ahí, a nivel de grupo, lograron decidir que sí, y se puede un poco plantear y argumentar dentro del ensayo que probablemente la docente pudo haber consultado a su superior la posibilidad de incorporar a otro profesional para reforzar la formación de sus estudiantes. Adicionalmente, señala el autor del libro que los ejes transversales reflejan valores que se consideran importantes dentro de la sociedad. Entonces, yo podría revisar para efectos de mi tarea en qué consiste la obra de Frankenstein. A partir de lo que la obra plantea o narra, yo puedo tratar de generar una relación entre eso que narra la obra y lo que yo quiero promover en los muchachos. Como dije hace un ratito, el valor de la dignidad, el respeto a la diferencia, el evitar crear condiciones de, ¿cómo se llama esto? Se me fue el término, de discriminación porque la persona es diferente. También Frankenstein trabaja, por ejemplo, qué se entiende por ser humano, qué se entiende por humanidad. ¿Es Frankenstein un ser humano o no? Lo puedo valorar de esa manera. ¿Cuándo es ser humano? A partir de que tiene emociones o a partir de cómo fue creado. Son ejes transversales que yo puedo trabajar. Adicionalmente, dentro de este enfoque de la transversalidad, yo promuevo el uso de la obra, promueve ciertas competencias específicas en los estudiantes. Frankenstein, por ejemplo, es considerada una obra literaria y como obra literaria tiene una estructura. Entonces yo puedo buscar detonar en los muchachos un proceso de conocimiento de la cultura, un proceso de conocimiento del desarrollo de la literatura, de diferentes figuras literarias, entre otras, competencias que son necesarias dentro de la formación que se está buscando. Entonces, en este caso, ¿verdad? Eso es con respecto a las características de los ejes transversales. Otro elemento que ustedes podrían valorar, ¿verdad? A la hora de elaborar el ensayo, es justamente revisar un poquitito cómo se visualiza dentro de la política educativa vigente, cuál es ese elemento articulador de los ejes transversales. Entonces, eso también ustedes lo pueden argumentar. Yo puedo, por ejemplo, argumentar que la transversalidad es producto de una política educativa que está sustentada en una ley fundamental de educación. El Consejo Superior de Educación estableció la importancia de la transversalidad en el mismo principio que les decía ahora, para reforzar la formación del estudiante, para no quedarse solamente con criterios técnicos o criterios profesionales o criterios académicos, sino visualizar al estudiante como un ser integral. Y lo que dice acá el rectángulo de acá abajito, y de esta manera el abordaje sistemático de valores en el currículum nacional pretende potenciar el desarrollo socioafectivo y ético de los estudiantes. Hace un ratito planteé que la obra de Frankenstein nos puede llevar a, por ejemplo, cuestionarnos qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano. Frankenstein, como ustedes sabrán, es producto de un proceso de ensamble, ¿verdad? A él lo ensambló una persona, pero este objeto
logra tener vida y a partir de que tiene vida, tiene sentimientos. Entonces, a partir de esa obra yo puedo promover, abordar temas que no están propiamente en español, pero que ayudan a que el estudiante se cuestione ciertos elementos. No sé si hasta acá, muchachas, hay algún elemento más con respecto a la tarea que ustedes consideren que quiera que yo les amplíe. Las escucho con respecto a la tarea 2. Pues de momento, profe, solo yo sí tenía era como esa duda porque yo vi que decía ahí que qué tipo de actividad, por ejemplo, pero ya ahora sí entendí, ok, que en el mismo ensayo, entonces agarramos como un párrafo y de ahí lo desarrollamos. Profe, sí Sí, lo tengo vas una, desarmando, sí. perdón, tengo una duda con respecto a al límite de renglones, porque es que vieras que yo como Sí, estoy yo en sé. en la enseñanza del inglés, a nosotros nos ponen un límite, un mínimo y un máximo. Y nosotros sí tuvimos que ver redacción inglesa 1, redacción inglesa 2, y luego lo de, no sé, que fue demasiado. Entonces, a nosotros nos enseñaron a hacer, ok, la introducción con el thesis, bueno, ya luego ahí que eso, pero los párrafos tienen que ser mínimo 6, máximo 10 renglones. No sé si usamos el mismo formato para estos ensayos. Aquí para que esté tranquila es más pequeñito. Bueno, pero que es que yo estaba preocupada Mi porque... recomendación es, Ujú. con las características que yo desarrollé ahora, trate de desarrollar un parrafito de unas... Se me cortó ahí, ¿verdad? Un poquitillo, perdón. Traten de, utilizando las características de los ejes transversales, traten de desarrollar por lo menos unas 3 líneas por cada una de ellas o las que ustedes consideren más importantes de desarrollar en el ensayo. Creo que eso sería lo más pertinente para que puedas cumplir con la cantidad de páginas, porque como usted me lo narró, sería más de lo que se le está solicitando. Y, profe, yo la bombardeé a usted con un ensayo de casi 4 páginas en el Yo otro. me lo leo, usted no se preocupe. Santísima Trinidad. Bueno, Sí, pero y no, entonces nada más que para lo de meterle la actividad al ensayo, entonces lo ponemos, o sea, escrito, no hay que poner ningún tipo de cuadro ni ningún tipo de nada, correcto. es totalmente No, escrito. usted describa cómo sería, o sea, mediante qué actividad usted podría generar esa transversalidad. Vea que es un caso hipotético, entonces cómo usted por medio de una actividad podría, y más si es en el área de inglés, ahí de sobra. Sí. En el caso tuyo, digamos, Frankenstein la podrías utilizar como en la enseñanza del idioma, ¿verdad? Si utilizas la obra en inglés, y cómo podrías de ahí detonar otros procesos. Siempre los ejes transversales buscan detonar algo más del contenido. Sí, de hecho, le iba a preguntar, por ejemplo, porque yo tenía una idea como de que lo que es la solidaridad Exacto, y la igualdad, la equidad, en este exacto. tiempo que le intentamos inculcar, bueno, yo no soy maestra, no, nunca he enseñado, me dedico a otra cosa totalmente diferente, pero sí soy mamá y sí me preocupan todas esas cosas. Correcto. Entonces trate de lo que usted acaba de señalar como elementos valiosos, ¿verdad? Que usted considera valioso de inculcar. En eso consisten los valores, diría de la Cortina, en lo que nosotros consideramos importante y de dedicarle tiempo y reforzar en la formación. Entonces, si usted considera que el reforzar el valor de la justicia, de la igualdad, entonces ahí Frankenstein puede ser un elemento que yo puedo utilizar para trabajar eso de manera transversal. ¿Okay? No como un contenido, sino como una parte formativa que promueva la formación integral del estudiante. Pero súper bien como lo estás pensando. Ok, gracias. Me callo para que las otras compañeras también puedan participar. Iván, y usted me indica si hay alguna pregunta con respecto a la tarea. Igual, yo lo que les estoy dando son como líneas generales para que ustedes puedan construir o elaborar el ensayo, ¿verdad? Ustedes pueden tomar otras líneas, pero en términos generales, lo que la evaluación busca es esa capacidad que usted logre detectar dentro del caso hipotético qué elemento puedo tomar yo como detonador para generar el abordaje transversal.
ya sea de reforzar un valor, una conducta, una actitud. Me indica, Iván, si hay alguna pregunta, Dori. No, profe, yo sinceramente es que yo estoy llevando 5 asignaturas. O sea, está entonces está muy atareada, entonces ni siquiera he visto el enunciado, pero generalmente no me cuesta mucho. Y me encanta lo de los ejes transversales. Bueno, perfecto. Doren, usted me indica. Yo sé que está en el trabajo. Para mí está muy claro, profe. Ok, no soy yo el que está trabajando. Yo creo que era... Ay, no me acuerdo. Ok. Creo que Iván era, entonces soy Yesenia. Bueno, quien esté trabajando. Ok, entonces eso... Está trabajando. Bueno. Ok, Yesenia, perfecto. Tengo entonces, trabajo en casa, entonces estoy con la computadora aquí al frente. Sí, aquí estamos igual. Ok, perfecto. Entonces eso sería con respecto a la tarea número 2, ¿verdad? Que en cierta forma ya de manera indirecta, digamos que trabajé lo que tenía preparado sobre transversalidad y vamos a retomar, permítame un segundo, la tarea número 3, que es el cuadro CQQ. Entonces, voy por acá. Lo que busca, permítame un segundito acá, listo. Voy leyendo aquí despacito y vamos aclarando varias cositas igual como hicimos con el anterior. El cuadro CQ a la 3 mejor, tiene como objetivo que ustedes puedan describir las relaciones que existen en el entorno tema por medio de un razonamiento crítico, creativo e hipotético. Instrucciones. Esta es la manera general de todo el contenido abordado en el tercer capítulo de la unidad didáctica. Se va a extraer algunos temas importantes dentro del contexto actual del sistema educativo, por lo cual puede claramente utilizar la unidad didáctica como insumo primario. No obstante, podrá utilizar otras fuentes, tanto para reforzar lo que se le solicita, como también para respaldar las relaciones que realice. Recuerde que usted tiene acceso a diferentes bases por medio de la UNED. Es importante que complete la evaluación con el requerimiento que cada columna indica, de manera tal que demuestre claramente lo que se solicita. Tenga en consideración la ortografía correcta, la secuencia de las relaciones que realice es vital. Debe demostrar el manejo de los contenidos del capítulo 3 de la unidad, lo que conoce, lo que quiere conocer y lo que ha aprendido. Por otra parte, también por acá, recuerde que no debe contestar la tarea LAPS. Estaría raro, ¿verdad? Porque estamos digitalizados, pero por lo que es preferible que sea respondida en procesador de texto o en máquina de escribir. Descripción de la tarea. Esta evaluación está diseñada para promover la comprensión de los contenidos desarrollados en la unidad 3 de la página 109 a la 157. Por lo tanto, va a permitir de manera esquemática indagar sus conocimientos previos, su capacidad de hacer cuestionamientos, desarrollar su pensamiento crítico y favorecer el pensamiento hipotético y desarrollar la creatividad. Ojo acá, dice de manera sistemática. Entonces, mi recomendación es que cuando estén completando el cuadro, lo hagan de manera muy sintética, ¿verdad? No se trata tanto de la cantidad, sino que ahí lo que uno revisaría es que ustedes tengan la capacidad de síntesis e ir contestando lo que cada columna plantea. A continuación se explica el contenido de cada una de las columnas de la matriz que debe completar. Columnas, temas, que sé. Contenido, temas establecidos de la unidad 3 de la orientación o libro. Que sé, describa brevemente qué sabe sobre cada uno de los temas propuestos. Que se plantea, realizar una cita textual corta, menor de 40 palabras, sobre lo que se desarrolla sobre el tema. Y recuerde referenciar según la normativa APA. Permítame un segundito. Voy a conectar directamente la computadora porque el Wi-Fi me está fallando. Denme un segundito. Ahora sí, ya hice la conexión, espero que no se me corte. Entonces había quedado en la columna que sé, se describe brevemente lo que usted sabe sobre el tema, es decir, ahí con sus palabras.
¿Qué se plantea? Utilizamos alguna referencia del concepto que me están preguntando y lo incorporo dentro del cuadro. ¿Qué no veo? Realizar un cuestionamiento en forma de pregunta sobre el tema que no es abordado según su perspectiva por el autor. O sea, cuando el autor señala algún elemento o alguna debilidad que tenga el planteamiento que está haciendo el autor o la teoría que él está describiendo. ¿Qué infiero? En esa columna explique brevemente por qué la relevancia para el autor del tema, es decir, qué importancia tiene ese concepto dentro de la teoría de la educación, dentro de la comprensión de la educación, dentro de los procesos prácticos de la educación. ¿Qué aprendí? Expliqué brevemente lo aprendido utilizando como fundamento el desarrollo en la columna que sé. Ahora sí, vámonos despacito y tal vez aquí ustedes me puedan colaborar. Tenemos la matriz que tenemos que completar. Entonces, digamos, si yo le pregunto a Ivania, Ivania, ¿qué sabe usted sobre la inteligencia? ¿Cómo la describiría? ¿Qué me diría Ivania? Así rápidamente, lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de resolver problemas. Ok, entonces en ese caso, así tal cual como me lo dijo Ivania, así lo pongo yo en esa primera columna. ¿Qué sé? Eso es lo que ella sabe sobre. ¿Ok? Entonces en ese caso estaríamos llenando esa columna. El otro concepto, digamos que yo le pregunto a Dorian, Dorian, ¿qué es un valor para usted? Ay, y ahora sí. Sí. Un valor... ¿Cómo lo definiría? Como un compromiso personal. Ok, entonces digamos, usted entiende el valor como un compromiso, un poder de decisión que yo tomo sobre algo. Estamos bien, perfecto. Vamos a ver, Yesenia, ¿cómo definiría usted el término libertades instrumentales? Cuando decimos ese término, ¿qué se le viene a la cabeza? Libertades instrumentales. Ah, sí, a mí me tocó el más difícil. Sí, perdón, no fue intencional. ¿A qué le suena? ¿Qué le suena? Instrumentales. Bueno, dependiendo, si es en el área educativa, podría ser la libertad del tipo de instrumentos que yo utilizo para enseñar. Por ejemplo, que no me limiten a solo utilizar plataformas en línea o material, ¿cómo le puedo decir? O material físico, que yo tenga la capacidad de poder decidir si utilizo material físico o si uso algún tipo de recurso tecnológico. Ok, por ahí puede ir. Eso es, recordemos, es la parte de la matriz o del cuadro que yo lleno con lo que yo sé. Ok, ahora sí, el otro término que viene ahí es pluralismo. ¿A qué le suena esa palabra? Pluralismo y minorías. ¿A qué le suena? A cualquiera de las tres. Lo primero que se les venga a la cabeza. La minoría son, sí, por ejemplo, hace muchos años se tomaba a la mujer como minoría porque se suponía que había más hombres que mujeres. Ajá, por ahí. Y ahora es cambiado. Y sobre el otro pluralismo. Es cuando hablamos de todos. Ok, Y por nos ahí. incluimos todos. Por ahí vamos. Ok, eso es, si estuviésemos haciendo la tarea en este momento, así como me lo describieron, así tendría que llenarse esa columna, la primera. ¿Qué sé? Eso es lo que yo sé. Ok, la segunda columna dice que se plantea. Entonces, en ese caso, digamos que nosotros tendríamos que irnos a lo que el autor de la orientación describe por cada uno de esos elementos. Entonces, yo me voy a devolver un segundito acá en la presentación que yo les había preparado y vamos a ir como ampliando algunas cosillas, ¿verdad? Entonces, permítanme un segundito por acá. Y voy por acá. Me indican cuando lo visualizan. Ok. Voy a irme por acá.
¿Lo están visualizando en este momento? Sí. Ok, perfecto. El primer concepto que nos pide la tarea número 3 es la inteligencia, ¿correcto? Entonces, digamos, dentro del libro de que ustedes están revisando, el autor, citando a Xavier Zubiri, señala que la inteligencia es la capacidad de decidir y de elegir. Entonces, digamos, en ese caso, ahí yo tendría que colocar la cita textual de lo que Carrera señala por inteligencia. Entonces, yo lo pongo en la columna número 2, que dice que se plantea, ¿verdad? Nos habla también un elemento importante dentro del libro, se nos habla, voy a adelantarme un poquitito acá en la presentación, de libertades instrumentales. Entonces, ¿quién trabaja este asunto de las libertades instrumentales? Permítanme un segundito por acá. Acá. Ok. Las libertades instrumentales, según lo que señala Carrera, citando a otro autor, dicen que son todas aquellas que tengan que ver con lo que a mí me da libertades políticas. Lo que me da, dejé de compartir, ¿verdad? Sí, profe, se ve su cara, se ve su Ok. familia. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, por libertades instrumentales, según lo que señala el libro que ustedes están trabajando, se entiende como todas aquellas libertades de carácter político que me permite a mí exigirle al gobierno cuentas, decidir quién quiero que me gobierne, bajo qué criterios, tiene que ver con todos los servicios económicos, tiene que ver con todas las oportunidades sociales. Esa definición se encuentra dentro del libro y así lo define el autor del libro citando a otra persona. Cuando él habla de necesidades básicas dentro del apartado donde dice educación y desarrollo integral, se habla como de libertades básicas, aquellas que están relacionadas con procesos de equidad, con garantías, con procesos más igualitarios entre las clases sociales, entre otros. Cuando habla de pluralismo y de minorías, es justamente que dentro de estas garantías, dentro de estos al cubrir estas necesidades básicas, se dé un trato muchísimo más equitativo a las minorías, buscar que las minorías puedan acceder a procesos sociales muchísimo más integradores, no excluyentes. Entonces, en ese caso, ustedes tendrían que citar lo que el autor señala dentro del libro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí. Ok. Por ejemplo, voy a adelantarme aquí un poquitito para que vean lo siguiente. Si yo analizo críticamente lo que el autor me señala, el autor del libro, por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la educación? Justamente como yo conciba el desarrollo, por decirlo de alguna manera, como yo piense hacia dónde tiene que ir la sociedad, así va a ser el modelo educativo que yo busque promover. Entonces me encontré, como para ejemplificarles, estos dos modelos de colegios. ¿Ustedes han escuchado hablar de esos modelos de colegios? O no sé si han trabajado o han estado ahí. El científico, Ajá. es demasiado difícil entrar a uno de ellos. Correcto. Cada uno de ellos, ¿verdad? Si yo analizo en detalle lo que hacen, tienen un modelo, están basados en un modelo, o sea, buscan crear en el estudiante una serie de condiciones, competencias y conocimientos que le permiten incorporarse en la sociedad. Entonces, por ejemplo, el colegio científico lo que busca es que el estudiante tenga una alta formación en matemáticas, física, química e informática. Entonces, voy a devolverme acá a modo de ejemplo por acá. Si yo pienso que la educación y el desarrollo, ¿verdad?, tiene que ir asociado a la economía, al desarrollo de la tecnología y que producto de la interacción entre economía y tecnología se dé un proceso de que podamos pasar del subdesarrollo al desarrollo, ¿cuál modelo educativo basado en este creen ustedes que promueve más, que ejemplifica esa visión del desarrollo, de ese asocio entre la tecnología, entre la economía? ¿Cuál de los dos modelos? ¿El científico o el humanístico?
científico. Correcto, correcto. Ahora vámonos con la otra visión. La otra visión también refiere a un modelo, ¿verdad?, educativo y tiene una comprensión del desarrollo distinta. Este otro modelo podríamos llamarlo un desarrollo integral. Entonces busca que el ser humano tenga conocimiento de sus libertades políticas, que tenga conocimiento sobre los servicios económicos, entiéndase esto, toda la capacidad que yo tengo para administrar el recurso y que el recurso llegue a todas las personas, generar oportunidades sociales, generar procesos de transparencia en donde yo sepa que la institución que está haciendo y cómo lo está haciendo y ver si la institución me permite a mí generar procesos en donde yo me sienta bien y que permita el desarrollo de las clases sociales. Entonces, si no es gallo, es gallina, ¿verdad? ¿Cuál sería el sistema de colegio que promueve este tipo o esta visión de sociedad? Pues obviamente sería el colegio humanístico, ¿verdad? Porque busca una comprensión del pensamiento contemporáneo, una comprensión más filosófica, más ética, más histórica, más social, y es un abordaje de los contenidos más enraizado en estos principios. Entonces, recapitulando por acá, ya contestamos qué es lo que yo creo que es cada término. ¿Qué se plantea? Sería referenciarme al libro. Ahora sí, pregunta. La tercera columna dice, voy a devolverme por acá, ¿qué no veo? El que no veo es irse al libro y verificar qué debilidades el autor, el que escribió el libro, le encuentra a cada uno de estos modelos y efectivamente él lo señala. Entonces ustedes tengan certeza de que lo van a encontrar, ¿verdad? Entonces justamente ahí ustedes van a colocar una cita textual de lo que él señala como debilidad. Y él sí hace él señala claramente la debilidad de cada uno de estos términos. Con respecto a la penúltima columna dice, ¿qué infiero o deduzco? Explique brevemente la relevancia para el autor del tema. Entonces, cuando ustedes llegan a este apartado, sobre todo del punto de libertades instrumentales, necesidades básicas y pluralismo y minorías, lo van a encontrar en ese apartado de educación y desarrollo integral. Y él claramente indica cuáles son, porque es importante y está muy asociado con esto que les estaba explicando. Cada una de esas visiones de desarrollo implica construir a nivel país una propuesta educativa que me permita a mí promover esa visión, ¿verdad? Entonces, regularmente los estudiantes de los colegios científicos entran a universidades de corte ingenieril. Los estudiantes de colegio humanístico regularmente entran a universidades y a áreas del índole social, politólogos, sociólogos, antropólogos, entre otros. Entonces, en cierta manera, nuestro sistema educativo estaría compaginando o estaría logrando equilibrar, entre comillas, esto que ustedes ven que están un poco desbalanceado en esta gráfica. Y ¿qué aprendí? Ahí sería un poquitito lo que les he adelantado, ¿verdad? Que justamente cada uno de estos principios, cada una de estas maneras de comprender la educación, lo que me permiten es comprender hacia dónde van los diversos modelos o las diversas propuestas educativas que tiene el país para responder a una construcción de sociedad. Entonces, por ahí más o menos, ¿verdad? Tendría que ir orientada la tarea número 3. Entonces yo voy a dejar de compartir por acá un segundito y ustedes me indican si tienen alguna otra pregunta o comentario. Ya sin querer desarrollé casi toda la presentación, pero ustedes me indican muchas. Para mí está bastante claro, muchas gracias. Perfecto. Ivania y Yesenia, ustedes me dicen. Yo no tengo dudas, profe, gracias. Ok. Profe, gracias. Ok. ¿Quieren que...? Estoy aquí en llamada, entonces todo lo que ellas digan lo acepto. Ok, perfecto, está bien. Entonces ustedes me indican si retomo la presentación, si tienen alguna otra consulta. Prácticamente, sin querer, ya la desarrollé toda, pero yo puedo retomarla más puntualmente y más despacito. Ustedes me indican. ¿Qué diría Iván y qué diría Dori? Profe, como guste, no, puede continuar por mí con lo que ya estaba exponiendo. Ah, ok. Sí. Gracias. Dorian, ¿qué dice usted? Estoy de acuerdo.
Entonces voy a retomar un poquitito la presentación por aquello que se me haya quedado una idea suelta y ahí la voy a ir reinterpretando y cualquier cosa ahí queda la grabación para que ustedes la puedan retomar. Entonces permítanme un segundito por acá. Voy a volver a compartir y voy a devolverme acá, permítanme un segundo. Okay. Como ustedes saben, yo trato de hacer como la presentación un poquito más interactiva porque en la medida de lo posible y de lo que las posibilidades lo permitan, me gusta escucharlos a ustedes. Entonces, la tutoría 2 trabajaría prácticamente lo que es el capítulo denominado finalidad de la teoría de la educación, que la finalidad de la teoría de la educación, si ustedes me lo preguntan a mí, es justamente poder reconocer esos elementos conceptuales y prácticos que justifican y determinan hacia dónde va la sociedad como un proyecto educativo, como una acción política. Y un ejemplo de esto lo vemos como la comprensión que tenemos de las tecnologías, de la información y la comunicación dentro de la educación. Entonces, a grandes rasgos, el primer apartado de esta presentación vamos a trabajar, sí, la finalidad de la teoría de la educación, la teoría de la inteligencia, la teoría de los valores y las implicaciones que estas dos teorías han tenido en el sistema educativo. Como les mencioné hace un ratito, la teoría de la inteligencia propuesta por Xavier Zubiri plantea estos tres grandes elementos. La inteligencia. ¿Cómo la comprende él? En términos y palabras claves, en la capacidad que tiene el ser humano de elegir. Un elemento importante dentro de la teoría de la inteligencia es la voluntad, y la voluntad la vamos a entender como una habilidad que yo desarrollo como ser humano, que refiere a un tiempo en específico, ¿verdad? Es una habilidad que yo voy desarrollando a lo largo del tiempo, es una habilidad que se adquiere de manera procesual, ¿verdad? Y que va a implicar un desarrollo de mi personalidad. Un elemento importante para Xavier Zubiri es el asunto de los sentimientos, pero los sentimientos entendidos no como el amor y la tristeza y el enojo, sino los sentimientos él los comprende como la capacidad que tiene el ser humano de hacer una valoración de las acciones realizadas, ¿verdad? Si la acción realizada a mí me produce alegría o me produce tristeza, entonces él dice que en esa capacidad que yo tengo, o sea, yo como ser humano me voy a ser como cruzado por la inteligencia, por la voluntad y por los sentimientos. Y la producto de la interacción de esos tres elementos, yo me voy conformando como una persona moral. ¿Profe? Sí, señorita. Esto que se está diciendo, ¿toma en cuenta la genética o lo da por obvio que hay genética involucrada o no cree que es determinado por la genética? Dentro de lo que Zubiri está planteando, el elemento biológico, digamos, él sí señala que el ser humano, o sea, tenemos un componente orgánico, dice él, ¿verdad? Pero este componente orgánico es lo que me entrega, por decirlo así, la masa, el cuerpo en sí, ¿verdad? El cuerpo no es lo que me hace sujeto moral, me hace ser orgánico, pero no sujeto moral. Lo que me hace un sujeto moral es el desarrollo de mi inteligencia, entendida como esta capacidad de decidir y elegir. Ojo acá, con lo que usted me está preguntando hay un elemento importante. Si hay un elemento orgánico que impide que yo pueda generar ese proceso de decisión y elección, entonces yo no soy un sujeto moral. Si a eso te referís. Si es necesario que, digamos, la parte orgánica permita el desarrollo de esos componentes, el de la inteligencia, el de la voluntad y el de los sentimientos. Si hay algún elemento orgánico que impida que uno de estos elementos se desarrolle, yo no puedo ser un sujeto moral. No sé si contesté acá su pregunta. Sí. Sí. Ay, qué dicho. Me asustó. Ok, perfecto. Muy buena pregunta esa. Ok, un poquitito acá quería plantearles lo siguiente. ¿Alguno de ustedes en este momento se encuentra laborando en una institución educativa, digamos, que tenga reglamentos institucionales con respecto a el comportamiento esperado del estudiante, con respecto a su vestimenta, con respecto a sus creencias? ¿Alguno de ustedes se encuentra en una institución con estas características? ¿Que tenga reglamentos así? No, bueno, yo trabajaba en un colegio, pero ahora ya no. Pero sí. Ok.
había una como expectativa sobre el comportamiento de los estudiantes y sobre, por ejemplo, es que no sé, era algo que a mí me llamaba mucho la atención. El uniforme era muy relajado, era jeans y una camiseta. Pero había como reglas muy estrictas sobre el pelo, que no podía ser teñido, que no podían usar aretes los hombres, ese tipo de cosas, por ejemplo. Ok. Y una consultita, a partir de esa vivencia que usted tuvo, ¿usted considera que los reglamentos institucionales asociados como con la vestimenta, asociados como con el cabello, permiten desarrollar esos elementos que señala Zubiri como importantes? O sea, esos reglamentos ayudan al desarrollo de la libertad, a poder elegir entre diversas posibilidades, le entrega al estudiante la posibilidad de elegir y asumir las consecuencias de esa elección, genera actos voluntarios, les da chance como para decir, uy, no, esto no lo tuve que hacer. O los reglamentos estarían en cierta forma poniéndole como una barrera a lo que Xavier Zubiri señala como este sujeto moral. ¿Qué dirían ustedes? Ay, perdón. Bueno, yo considero que hay, o sea, como que para que haya reglas tiene que haber una razón clara. Porque decirle a un estudiante no se ponga aretes solo porque a mí no me gusta, eso no tiene ningún sentido. Y lo mismo con, no sé, los uniformes o así, ciertas como elementos de la expresión de la personalidad, siento yo que es lo que hacen los chiquillos. Sí, creo que tiene que haber reglas, pero como ciertas reglas, no como que sea todo tan estructurado, lleno de reglas que realmente uno como estudiante, si no ve un sentido en una regla, no, como meterse a las faldas, por ejemplo. Es sí. como, o sea, ¿qué diferencia hay entre lo que yo voy a aprender más o menos si estoy con las faldas por fuera, por ejemplo? Un elemento importante. Las otras compañeras ¿Profe? que sí, adelante. Bueno, yo lo que he entendido es que este sistema educativo que pide así uniforme y que todo se cumpla con ciertas normas, nació durante la revolución industrial. Entonces se pretendía educar a las personas para ir a trabajar precisamente en fábricas. Exacto. Y entonces se trataba de forjar en ellos ese carácter que fuera de acuerdo al trabajo en fábricas. Entonces me parece, obviamente si hay algunas reglas que sí sirven, por ejemplo, no agredir a compañeros, pero hay otras reglas que más bien cortan la libertad de las personas. Digamos, eso que señala es muy importante, ¿verdad? En cierto periodo de la historia, la institucionalidad, la escolaridad surgió justamente, como usted lo señalaba, para preparar al ser humano para procesos de producción específicos. Entonces, por ejemplo, la importancia de llegar a tiempo. Entonces, sabemos que dentro de una escuela hay jornadas, hay horarios para trabajar, hay horarios para descansar, hay una estructura jerárquica en donde el estudiante tiene que obedecer a el profesor tiene que obedecer a, y así sucesivamente. Entonces eso es para interiorizar ciertos principios o ciertas lógicas que se dan dentro de la sociedad. Con esto, con el ejemplo y tal vez con la aplicación que quería acercarlas a lo que Zubiri plantea, no es que Zubiri esté en contra de los reglamentos, sino que él señala, ok, como señalaban ustedes un ratito, sí, es necesario que existan ciertas normas, pero hay que darle chance a la oportunidad al ser humano para que se construya ¿cómo? A partir de volviéndome acá de esta interacción, de que yo tenga la capacidad de poder decidir y elegir, que yo tenga la capacidad de generar la habilidad o la voluntad para poder decidir y elegir. No es cualquiera el que decide y elige. Y un elemento importante que él señala, que a mí me llama mucho la atención cada vez que lo leo, es que él dice que esa voluntad tiene que ser siempre como responsable, ¿verdad? Yo tengo que desarrollar el criterio de responsabilidad.
tengo que asumir, dice él, lo que yo decidí, ¿verdad? No se trata de, como se dice popularmente, de echarle la culpa a otros. Me pareció que alguien abrió el micrófono, perdón, es que estoy solo con un monitor hoy, entonces, si alguien iba a opinar, con toda la tranquilidad del mundo. Profe, sí, usted se Sí. acuerda, yo no sé si hace tiempo, hablando sobre lo de cómo se visten los niños, cómo es su apariencia y su rendimiento académico. Yo me acuerdo que todavía hace algunos años los niños, los que son niños, ¿verdad? No podían utilizar el pelo largo, que las niñas no podían teñirse el cabello y de más formas. Pero yo me acuerdo que todo el mundo criticaba que el que era ministro en ese momento era este señor de pelo blanco que, ajá, y de hecho yo era una que yo criticaba y yo decía, él es el ministro y tienen esas reglas, pero él sí anda con su pelo largo y anda peinándose y todo, porque para eso es que uno está bueno, para andar criticando y comiendo gente, ¿verdad? Pero yo decía, sí, no debería porque si esas son las reglas, hay que dar el ejemplo, o sea, el ejemplo comienza en casa. Ya luego de eso fue que se fue abriendo un poco más, porque por ejemplo yo que soy de Limón, allá por cultura, los niños, muchos de ellos desde pequeños, sus familiares, mamá o papá, o solo porque ellos lo quieren, usan dreads, que son muy de su cultura, no es un pelo rasta, o sea, no es un pelo que no está cuidado, son dreads. Se ven bien si usted lo tiene cuidado y bonito, y eso era algo que no se les permitía a ellos y era algo como muy propio de su cultura. Ya después de eso fue que se fue como modificando, porque nada tiene que ver cómo yo utilice mi pelo. Si una niña de 12 años y la mamá quiere teñirle el pelo morado y que se lo tiñe, eso no tiene que ver en si se va a aprender la frecuencia relativa a la frecuencia absoluta, como yo en estadística, que soy bruta y no me la aprendo. Sí, justamente eso que estaba ejemplificando ahora está muy relacionado con uno de los términos que ustedes tienen que trabajar en la tarea número 3, que es el pluralismo y las minorías. Los sistemas educativos ahora, como usted dijo, se han flexibilizado y están comprendiendo que el ser humano que está llegando a las instituciones educativas viene de un contexto plural. Vea que hace poco tiempo nuestro país fue declarado multiétnico, ¿verdad? Entonces ya eso lleva a una concepción del sistema educativo, de las personas que están dentro del sistema educativo, en donde yo tengo que respetar, por ejemplo, las minorías. Tenemos a nivel mundial personas que por razones políticas y económicas están saliendo de sus países y que tienen ciertas creencias y ciertas visiones de mundo, por ejemplo, que implican taparse el cabello, taparse la cara, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, digamos, no se ha dado tan fuertemente por un asunto de distancia, pero entonces, ¿cómo agarraría el sistema educativo a estas personas? ¿La obligarían a quitarse el velo, por ejemplo, a descubrirse su cabello? Entonces, el sistema educativo lo que busca es respetar la pluralidad y respetar las minorías a partir de su comprensión cultural. Entonces, eso es un elemento importante. Sí, adelante. Vieras que aquí, bueno, yo vivo en Salitrillos de Acerrí, y tanto en la escuela como en el colegio técnico tienen la costumbre de exigirle a las mujeres que usen faldas. Eso a mí me parece mal, pero si vamos, o sea, si uno se pone a reclamar, por decirlo de una manera, le dicen que es que cada escuela tiene el reglamento interno y que hay que respetarlo, y que si le tocó estar en esa escuela se tiene que ajustar a eso. Sí. Entonces yo veo que eso sí está mal. Sí, estaría, digamos, como un poquitito en contra de lo que Zubiri plantea para dar ese chance para que la persona decida de manera voluntaria. Y él señala un elemento importante, aunque el autor del libro no lo señala, que él dice que en este proceso de decisión, en donde yo interiorizo y asumo la responsabilidad, es que yo me construyo, ¿verdad? Entonces, digamos, esta chica que usted está ejemplificando, que tiene que utilizar de manera obligatoria una falda, ahí no hay, o sea, ahí yo no estoy promoviendo ningún valor, creo yo, ¿verdad? Si lo que se quiere es a partir de una vestimenta promover un valor, ahí nada más ella lo que está interiorizando es que tiene que acatar reglas, punto. Pero si ella ve
la falda como un símbolo de valor que es importante, digamos, en este momento utilizando a subir, ¿verdad? Si yo estuviera haciendo una reflexión de esa situación que usted me está narrando, él diría que iría en contra, porque yo no estoy dando chance a esa persona para que decida y asuma la responsabilidad de esa decisión. Ok. La tarea 3 habla sobre los valores y Adela Cortina, en la teoría de los valores, dentro del apartado de los capítulos que estamos trabajando hoy dentro de la tutoría, ella lo define de la siguiente manera, dice que son cualidades que cualifican, es decir, que da características específicas a una persona, a una situación, a un sistema, a una sociedad y a las cosas. Adela Cortina señala que los valores poseen un valor por sí mismos. Entonces creo que se los mencionaba la vez anterior. Si yo considero que la fidelidad es un valor, es porque yo, en cuanto que ese principio, esa palabra y lo que ella significa, para mí es valioso. Le doy un valor, no, obviamente no monetario, sino que para mí, la persona que yo encuentre que practique eso va a tener un mayor valor con respecto a las otras. Señala adicionalmente de la Cortina que los valores son cualidades que condicionan el mundo. Entonces, solo por dar un ejemplo histórico. En un momento de la historia, digamos, de hecho en el Viejo Testamento se narra, de que digamos, no me acuerdo ahora en qué libro exactamente, pero hablan de que digamos, antes los padres podían, compartir el lecho con sus hijas, ¿verdad? Claro, estamos hablando que el Viejo Testamento refiere a un periodo de la historia muy primitivo, ¿verdad? Yo me imagino que la gente era menos. Entonces, digamos, el que un padre pudiese compartir el lecho con una hija, digamos que en esa época no generaba escándalo y era visto como algo normal y probablemente valioso en ese momento. Si nosotros lo traemos hoy en día, con la sociedad que tenemos hoy en día, sabemos que eso es algo reprochable, que no debe permitirse, pero ese valor, o sea, ese principio, o digamos, por ejemplo, el que un hombre pudiese tener varias mujeres como concubinas, ¿verdad? Era considerado algo valioso en esa época y condicionaba la manera en cómo la sociedad se manejaba en ese momento. Eso es un ejemplo de lo que Adela Cortina entiende por valor. Entonces, volvemos otra vez. Es algo que le damos un valor sustancial, un valor práctico, van a condicionar la manera en cómo nosotros nos manejamos hoy en día, son cualidades reales, es decir, que se materializan en las personas, un valor, aunque yo lo pegue en una pizarra y diga justicia, de nada me sirve que esté pegado en una pizarra si no hay personas que lo practican. Y a partir de este valor que yo le entrego, de cómo se manifiesta en el mundo, de esas personas que lo ejercen, entonces va a adquirir nociones positivas y negativas del entorno. Entonces, a la tarea número 3, cuando hablan de valores, acuérdense de Adela Cortina y las características que ella le da a los valores. No sé si tienen algún comentario hasta acá. Verás que yo me encontré esta belleza, pero no sé si la logran ver porque es un librito muy viejito. ¿Logran ver la imagen? Sí. Sí. Vea, ese libro es un extracto del reglamento de don Jesús Jiménez, presidente de la República, de 1869, y él hablaba de cómo tenía que ser la persona que entraba a la escuela normal. Y vea que va a decir uno que dice este artículo 31, dice, todo alumno que por su desaplicación, ineptitud o mala conducta se muestre indigno de pertenecer al profesorado será declarado como tal, no merecedor del magisterio y por consiguiente no se le podrá expedir el título. Con el expediente que en justificación de estas causales deberá formarse, se dará cuenta al Poder Ejecutivo por su apropiación, impropiación o reforma. Los alumnos libres deben estudiar las asignaturas que gusten, matriculándose en las formalidades prescritas en el artículo 29 y 30. Si yo les dijese a ustedes, muchachas, analicemos estos dos artículos, ¿qué valores encuentran ustedes ahí? ¿Qué valores hay implícitos en la redacción de esos artículos? Las escucho. Yo diría que la obediencia. ¿Qué más? La libertad también, porque dice que pueden estudiar las asignaturas que gusten.
Ajá. Y a mí me llamó algo, magisterio, entiéndase lo que nosotros solo entendemos por magisterio, ¿verdad? Que es, aquí estamos hablando de la escuela normal y la escuela formal lo que formaba eran educadores. Entonces a mí me llama la atención la palabra merecedor del magisterio, ¿verdad? Entonces es como un valor tan fuerte a la profesión docente, por lo menos eso es lo que yo desprendo cuando leí, ¿verdad? Que ya decíamos nosotros que fuese igual hoy en día, ¿verdad? Pero justamente vean que hay toda una construcción, ¿verdad? De cómo es el educador, ¿verdad? Incluso un imaginario de cómo debe ser y también como ustedes señalan, ¿verdad? Es una persona libre que estudia las asignaturas, es decir, yo ya tengo más o menos claro cuáles son mis preferencias, cuáles son mis habilidades y a partir de ahí yo me especializo. No sé si alguna vez habían leído. Sí, adelante. Pero si usted vea, si le pone atención a la primera oración con la que empieza el artículo 31, es fuertísima, porque dice desaplicación, me supongo que se refería a que no estudiaba. Ineptitud, bueno, la palabra habla por sí sola. Y mala conducta ya encierra un montón de valores que en esa época supongo que se tenían por un hecho que las personas debían de tener. Exacto, y como usted lo señala, probablemente si yo hilo más delgado, implica incluso, tendríamos como un perfil de educador como muy alto, ¿verdad? Pareciese que no era cualquiera, como puede ocurrir hoy en día. Sí, profe. Y mi mamá estudió en esa escuela. ¿En serio? Sí, ella Híjole. era maestra. Entonces, de las maestras de verdad, diría mi señora madre. Sí, entonces, igual, o sea, sería súper interesante preguntarle a ella, ¿verdad?, cómo era ese proceso educativo que se aleja muchísimo de lo que sería hoy en día. Entonces, sí, yo perdón por meterles más cositas de la cuenta, pero es que me llamó mucho la atención cuando lo vi yo y voy a mostrárselo a los chicos de la UNED. Muy bien. Voy a continuar por acá un poquitito, ¿verdad? Señala el autor, ¿verdad?, del libro que ustedes están utilizando, que con respecto a la educación, ¿verdad?, a la hora de hablar de la teoría de la libertad y la teoría de los valores, él logra sacar que en términos del sistema educativo deberían verse estos elementos. El primer elemento, él dice que nosotros tenemos que darle al estudiante, a la persona que estamos formando dentro del sistema educativo, bases conceptuales, es decir, conceptos para interpretar la realidad y que le puedan desarrollar todos sus sentidos. Y a partir de ahí, de esa comprensión de su entorno, de la realidad, él pueda construir razones de por qué algo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. A partir de ese proceso, la educación debería permitir que nosotros seamos cada vez más perfectibles, o sea, que cada vez seamos mejores y al mismo tiempo nos debe permitir ser críticos a nuestro contexto social. Es decir, si yo estoy en una sociedad que es altamente misógina, que es altamente discriminatoria, yo tengo que ver esto críticamente y generar acciones que permitan minimizar esa misoginia, esa discriminación y dar razones del por qué yo lucho en contra de eso. Entonces, en términos generales, el autor señala, no sé por qué se me va el apellido del Carrera, creo que es, él señala de que la educación, ¿verdad?, debería promover dentro de la teoría de la inteligencia y la teoría de los valores esos tres elementos. No sé si tienen algo que reforzar acá. Estas ya se las había explicado, pero vuelvo a retomarlas. El capítulo aborda lo que yo llamaría dos visiones distintas del desarrollo. Un desarrollo asociado a elementos económicos, al desarrollo de la tecnología, a la comprensión del mundo como países desarrollados son aquellos que tienen una economía fuerte y grandes niveles de tecnología, mientras que los países desarrollados somos países en donde nuestra economía es muchísimo más débil, en donde no generamos procesos tecnológicos de alto impacto, sino que generamos las partecitas para que esa tecnología se dé en otros lados. Hay otra noción del desarrollo más apostada por el desarrollo social, que implica un abordaje más integral del ser humano, en donde vamos a promover la libertad política, vamos a promover lo que son los servicios económicos, entiéndase todas estas capacidades o todos estos medios por los cuales yo puedo asegurarme mis necesidades básicas y al abordar estas necesidades básicas yo puedo generar oportunidades sociales. Está muy marcado por la transparencia de las instituciones. Una institución
surge dentro de una sociedad porque responde a una necesidad de esta sociedad. Si la necesidad deja de existir, la institución debería dejar de existir, y lo que busca es promover el desarrollo de las clases sociales. Entonces, utilizo esta gráfica porque pareciese que en un momento de la historia se le prestó muchísimo más atención al desarrollo de la economía y la tecnología y se dejó de lado probablemente el desarrollo social, pero hoy en día pareciese, ¿verdad?, que otra vez esta balanza vuelve a indicarnos que tenemos que prestar atención. Producto de esas visiones de desarrollo, en términos generales, surgen sistemas y modelos educativos, y esto fue lo que les ejemplifiqué hace un ratito, ¿verdad? El colegio científico estaría en sintonía con uno de los modelos, que es el desarrollo de la tecnología y el conocimiento de la ciencia como medio para desarrollar la sociedad. Los colegios humanísticos promueven una formación del estudiantado muchísimo más integral, más orientada a la parte social. Entonces, es como ver a nivel teórico ejemplos materiales de cómo visiones de desarrollo impactan en el sistema, ¿verdad?, educativo, y generan propuestas educativas puntuales. Entonces, eso también yo creo que es un elemento importante. El autor aborda rápidamente lo que es la socialización y me gustó mucho esta definición que se encuentra en la página 131. Son pautas de comportamiento, de creencias, de normas, de valores y costumbres que nosotros adquirimos en diferentes contextos como la familia, la comunidad o el contexto social, la cultura en la cual estamos inmersos y un elemento importante, el momento histórico en el cual nos encontramos. Entonces, a partir justamente de esta combinación, él habla en términos generales de socialización. Podemos entender la socialización primaria, que es la que tenemos en el núcleo familiar, ¿verdad? En donde este primer círculo es la que nos entrega las primeras bases de los valores, la manera de comportarnos, de socializar. Nos visualiza primero como personas, parte de un contexto familiar, y de ahí migramos a un contexto social. La socialización primaria se da regularmente y se va fortaleciendo en la primaria, ¿verdad? En la primaria vemos que la finalidad de la educación primaria es enseñar pautas culturales, formas de relacionarse, conductas consideradas como buenas, reforzar las creencias, las costumbres y las tradiciones. La socialización secundaria podemos verla más en etapas subsiguientes, como es la adolescencia y parte de la universidad, y aquí es cuando ya nosotros entramos, salimos como de ese primer círculo, ¿verdad?, de pares, de familia, y migramos a círculos muchísimo más amplios, en donde interactuamos ya en instituciones educativas más amplias, entramos en procesos recreativos que implican otros círculos de socialización, a nivel religioso también, ¿verdad?, son procesos de socialización, a nivel laboral, creamos nuestros grupos de amigos. Hoy en día, los medios masivos de comunicación, ¿verdad?, lo que son todas las redes sociales, y empezamos a configurarnos como seres humanos independientes y autónomos. No sé si hay alguna pregunta acá con respecto a la socialización o algo que quieran agregar. Díganme si estoy hablando solita ya. No, profe, ya No, aquí estamos. Ok. Retomemos un poquitito acá lo que eran los ejes transversales, ¿verdad? Los ejes transversales tienen un conjunto de características y tienen una razón de ser. O sea, esta transversalidad en la educación no es algo que sale del vacío, no es algo que es una ocurrencia de alguien o una moda, aunque sí en algún momento fue bastante proclamado, pero hasta el momento se mantiene. Y lo habíamos mencionado hace un ratito. Los ejes transversales responden a las necesidades concretas de un sistema educativo. Entonces, digamos, por ejemplo, yo podría plantearle la pregunta a ustedes de cuáles consideran ustedes que son esa transversalidad, eso que yo tengo que incorporar en la educación, que en este momento la educación en cuanto a contenidos no me lo está dando. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ya sea, bueno, como mujeres en primer lugar, como madres, como esposas, como hijas, como ciudadanas del país, ¿cuáles considerarían ustedes que son esas necesidades que deberían abordarse desde la transversalidad que no están presentes en el sistema educativo? ¿Qué dirían ustedes? El respeto a otras personas. Todo momento. Perfecto. ¿Qué otro elemento proclamarían ustedes como necesario? El respeto.
Hoy en día, profe, hay que erradicar demasiado el bullying. Eso es importante. Y ahora como que se ha materializado y ha mutado, ¿verdad? Porque ahora no es solamente, bueno, ya casi los chicos casi no se ven en las escuelas, ¿verdad? Pero ha migrado a otros medios, ¿verdad? Redes sociales, entre otros. Es muchísimo más agresivo. Lo cual no quiere decir que antes no existía, ¿verdad? Pero digamos que nuestras generaciones lo hacían más de cuerpo presente, por decirlo de alguna manera. Los ejes transversales ofrecen toda una serie de elementos para garantizar la formación humana. Entonces era lo que mencionábamos hace un ratito. La transversalidad permite como visualizar al ser humano de manera más integral y formarlo de manera más completa para que pueda incursionar en la sociedad. Se supone, y lo digo se supone porque los ejes transversales deberían ser producto de un proceso participativo y deliberativo en donde en términos ideales la sociedad costarricense dijese, como decía ahora la compañera, hay que promover el respeto, y al promover el respeto estoy casi segura que las cifras del bullying minimizarían, llegarían a su mínima expresión. Otro elemento importante, los ejes transversales reflejan los valores que se consideran importantes para una sociedad concreta. Recordemos que hace un ratito decíamos que Adela Cortina planteaba de que un valor es aquello que la sociedad caracteriza o define como importante para ella. Un valor puede ser que sea importante dentro de un contexto social particular, pero no necesariamente en otro. ¿Por qué? Porque responden a necesidades concretas y a seres humanos concretos. Y un elemento importante, los ejes transversales permiten que yo adquiera competencias específicas, ¿verdad? Como ser humano, que yo tenga la capacidad de escuchar, de poder interpretar lo que la otra persona me está diciendo, y eso está asociado en cierta forma con el respeto, como lo señalaban hace un ratito. Voy a dejar de compartir porque quiero que vean esta partecita. Permítanme un segundito. Voy a compartir audio y me indican si el video se ve. Es cortito, no se preocupen. No traje así un documental larguísimo. Permítanme acá. Me indica si lo escuchan, por favor. Sí. Sí. Vamos a ver, yo creo que la primera cuestión importante en el uso de las TIC es no pensarla tanto como TIC, es decir, como tecnología de información y comunicación, sino empezar a pensarla más como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y como tecnologías para la participación y el empoderamiento, ¿no? De manera que lo que permita con ello es que el profesor cree y lleve a cabo una serie de nuevas experiencias formativas que le permitan crear nuevos escenarios de comunicación con sus estudiantes. Escenarios de comunicación con sus estudiantes que permitan que sean más flexibles, que permitan escenarios que el estudiante pueda trabajar independientemente del espacio y del tiempo entre el que se encuentre él con sus pares y también con el profesor, y escenarios que pueden ser enriquecidos con todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías para aportarnos recursos visuales, para aportarnos recursos audiovisuales y también para que el estudiante se convierta, por decirlo de una forma, en un proconsumidor de información, ¿no? La última categoría de la taxonomía de Bloom en la era digital es que el alumno ya no evalúe la información, sino que el alumno llegue a crear conocimiento, ¿no? Y en ese crear conocimiento hay una amplitud de herramientas de la web 2.0 que fácilmente permite que el estudiante, el alumno, se convierta en creador de objetos de aprendizaje, porque la realidad es que el alumno del siglo XXI no aprende lo mismo que el alumno, digamos, del siglo XX. Entre otros motivos, porque anteriormente los contenidos eran verdaderamente estables y por tanto duraderos, y entonces el alumno lo que tenía era aprender a incorporarlo o a interiorizarlo en su estructura mental, si queréis, a memorizarlo. Y por el contrario, lo que el alumno del siglo, vamos a llamarlo, de la sociedad del conocimiento, lo que tiene es que tener otras competencias diferentes, evaluar la información, mezclar la información y crear nueva información. ¿Qué me pueden decir del contenido de ese video? Comparten un poco la percepción que señala el entrevistado,
a partir de la experiencia de ustedes como estudiantes, ¿consideran que efectivamente las TIC logran eso? O como personas que tienen hijos que producto de la pandemia han tenido que recibir clases por medio de dispositivos tecnológicos, ¿cómo visualizan ustedes esto? Tal vez si conversamos un poquitito rápidamente esto como para poner en contexto lo que señala el autor con respecto a las TIC. Las escucho. A mí me parece que, bueno, es que yo también estoy llevando el curso de pensamiento crítico y estamos hablando justamente de ese tema. Disculpen toquecito. Tranquila, no se preocupe. Aquí en cualquier momento me suena el perro, el gato y mi hija. Chiquillos peleando. Sí, sí, no, tranquilo. Y lo que a mí me llama la atención es que, digamos, yo siento que el uso de la tecnología es importante y es como muy aprovechable. Lo que pasa es que nosotros como generación de profesores, digamos, no tenemos las mismas herramientas o tal vez no tenemos las herramientas que necesitan nuestros alumnos como generación de alumnos, ¿verdad? Entonces tal vez no les logramos sacar el provecho que podríamos a los recursos digitales. Siento que es un proceso y nos tocó hacerlo de la noche a la mañana, ¿verdad? Exacto. Exacto. Pero, sí, perdón, pero sí es, a mí como que yo lo asocio mucho también con la parte de andragogía, porque nosotros como estudiantes adultos tenemos que adaptarnos a las necesidades de los niños o adolescentes al mismo momento que ellos. Exacto. Exacto. Y hay una diferencia muy fuerte, digamos, cuando ellos utilizan ciertos aparatos o ciertas aplicaciones, ¿verdad? Como están construidas, son muchísimo más atractivas que lo que nosotros podamos construir para atraer. Entonces también, ¿verdad? Como usted dijo hace un ratito, nos vimos obligados a mudar, ¿verdad? De manera obligatoria a un proceso o una comprensión de la educación distinto que no estábamos preparados para ellos, ¿verdad? A mí no me cabe la menor duda que si en serio el sistema educativo a nivel universitario y a nivel parauniversitario nos fuesen preparando de manera progresiva en el uso de herramientas, en la generación de dispositivos y de aplicaciones para enseñar las diferentes áreas del conocimiento, sí lo logramos, pero en un periodo, ¿cuánto tenemos de pandemia? ¿Un año? ¿2 años? Ya casi 2 años, ¿verdad? No podemos aprenderlo de la noche a la mañana y eso señalaba un elemento muy importante, ¿verdad? Que el autor habla sobre, tanto a nivel de video como lo que señala el libro, ¿verdad? Con respecto al rol docente, ¿verdad? ¿Cómo está este docente ante el desarrollo de las tecnologías de las TIC, de la información y la comunicación? ¿Algún otro comentario? Sí, adelante, Ivani. Bueno, a mí yo soy una que me encanta estar leyendo y estar investigando de muchos temas. Entonces siento que las TIC han facilitado eso, que la información esté al alcance de todo el mundo en cualquier momento. Aunque desgraciadamente hay personas que no tienen esa facilidad, pero es así. Entonces, hasta cierto punto se llega a cuestionar dónde queda la escuela, porque de ahí era donde antes provenía el conocimiento que adquiríamos y ahora está al alcance de cualquier persona por medio de una pantalla. Entonces, en ese sentido es que tal vez hemos tenido que reinventarnos y empezar a abrirnos a que la gente ya puede aprender incluso sola. Entonces, a enseñarle cómo usar ese conocimiento. Y también que antes, por ejemplo, estaba como muy cerrado, por decirlo así, el conocimiento. Estaba contenido y era custodiado por un grupo de élite, por decirlo así, que eran los científicos o los teóricos o todos estos. Y ahora está, cualquiera lo puede leer. Entonces, básicamente cualquiera puede saber de cualquier cosa que se proponga, tal vez no de una manera muy especializada, pero sí suficiente. Sí, tal vez ahí, Vania, digamos, podríamos decir que tenemos mayor acceso a la información, ¿verdad? Pero algo que señala el video que yo le pondría y lo subrayaría si pudiese, es
porque el entrevistado habla de que tenemos que dar herramientas para que los estudiantes construyan conocimiento, ¿verdad? Información la manejamos todos y la encontramos a digitar una cuestión, ¿verdad? Aquellos que tenemos acceso, porque no podemos pensar que todos tenemos acceso a estos dispositivos o a este acceso a la información, pero ¿quiénes? Y ahora usted lo señalaba también, ¿quiénes construyen conocimiento? ¿Verdad? Podemos tener jóvenes en este momento o niños que manejan mucha información, pero conocimiento. Realmente tendrán conocimiento, generan conocimiento, ¿verdad? Es como uno de los puntos a señalar que, digamos, desde su comentario también podríamos poner en signo de interrogación, ¿verdad? Si efectivamente las tecnologías de la información y la comunicación generan conocimiento, ¿cómo las utilizamos para generar conocimiento, ¿verdad? Entonces, más bien, muchísimas gracias por el aporte. No sé si tienen alguna otro aporte que realizar, porque quería mostrarles otra cosita que tengo por acá, pero ustedes me indican si tienen algún otro aporte. Voy a continuar entonces, si me lo permiten. Estoy compartiendo otra vez, sí. Okay. Sí, una dime. pregunta. Sí. ¿Qué horas es la tutoría? Técnicamente se supone que hasta las 8:30, poquito para las 9, pero yo ya ahorita voy a terminar. Ah, no, es que sí tenía una consulta que hacerle sobre lo de la tarea. Es que ahora como me llamaron no le pude preguntar, Sí, pero dime. es más que todo del formato. Ajá. ¿De cuál de las dos? De la del cuadro. Ajá. Porque es que ahí dice que hay que hacer un cuadro. Entonces dice que, porque también todo eso yo le estaba poniendo mucha atención, porque dice que tienen que ser mínimo 3 páginas, máximo 6 páginas, pero que debe ser de manera horizontal. Ajá. Entonces, el formato ahí sería usar ese mismo template que están usando ahí, Ajá. ese mismo como hacerle como traspasarlo porque no se puede hacer copy paste, pero, o sea, Ajá. y ahí lo desarrollo Hasta donde con te dé. 5 temas, porque es que digamos, si yo agarro el tema 1, que es la teoría de la inteligencia y valores, eso se desarrolla en varios subtemas, pero en este caso sería solo como el tema en El específico. concepto. Okay, Entonces, gracias. usted revisa los conceptos y dice inteligencia, entonces yo voy y busco inteligencia. No estamos hablando de la teoría de la inteligencia, sino de la definición de inteligencia. Ah, ok, sí, porque después está educación y desarrollo integral, pero también eso se desarrolla en muchos. Exacto, entonces buscamos, ahí refiere a valores, entonces buscas el término valores, y ahí va, Dios guarde, ponga todo, porque si no se le hace una tesis doctoral, se le va a la 3. Sí, sí. Ok, pero sí, esas eran las dudas que como yo veía el cuadrito ahí y dice que tiene que ser en horizontal y que 3 máximo 6, yo decía, no, es que no puede ser todo, porque si no, eso va a quedar larguísimo y le ponen a uno 0 porque quedó muy largo. Sí, tranquila, eso no va a pasar, pero sí, es en horizontal, transcribes el formato de la tabla y lo vas completando. Y no es poner las teorías, sino poner el concepto tal y como lo trabaja el autor del libro. Y ahí después ya lo vas desarrollando, ¿verdad? Para que tengas cuidado por ahí. Gracias, profe. Con muchísimo gusto. Entonces voy a volver a compartir y ya como para redondear las ideas, como diría mi abuela. Ok, ahí estoy compartiendo, muchachas. Sí. Sí. Ok, vea que no tenemos nada que envidiarle a Carrera, ¿verdad? Porque los comentarios de ustedes van mucho en sintonía de lo que tanto el video refleja como lo que él sintetiza. Entonces, él dice que dentro de las características que tiene la tecnología educativa, nosotros nos convertimos en gestores de conocimiento, que era lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? ¿Qué dinámicas, qué técnicas, qué estrategias puedo yo desarrollar para que el estudiante, a mí no me cabe la menor duda que puede tener acceso a la información, pero cómo hago que él transforme esa información en conocimiento y que ese conocimiento le haga ser una mejor persona? Otro elemento importante, dice que una de las características es que ha hecho que el alumno supere la pasividad. Entonces, antes teníamos un estudiante que estaba en el aula como la conocemos o como la conocimos nosotros, ¿verdad? Que eran 4 paredes y un pizarrón, en donde nosotros solamente transcribíamos lo que estaba en la pizarra, copiábamos, nos dictaban y punto. ¿Y qué teníamos que reproducir en el examen? Lo mismo.
Hoy las tecnologías han colocado en entredicho esa forma de enseñar y nos ha colocado en nuevos escenarios y al estudiante lo redefinimos de otra manera. Y en cierta forma, señala el autor de la unidad, de que el contenido se vuelve un elemento dinámico. Con respecto a los aportes que ha tenido la tecnología educativa, bueno, ha permitido un abordaje distinto a las situaciones cotidianas. Entonces, por ejemplo, ya yo les puedo mostrar lo que dijo una persona chilena especialista en tecnología educativa sobre su visión sobre el desarrollo de la misma. En otro momento eso no lo hubiese podido hacer. Nos permite la resolución de problemas. Yo les podría traer acá cómo se abordó el problema de la discriminación en Colombia, qué hicieron, qué estrategias, ¿verdad? Y nosotros a partir de ese conocimiento que obtuvimos a partir del desarrollo de la tecnología, podemos implementarlo acá. Es como agilizar los tiempos y acortar un poco los procesos. Y un elemento importante es que la tecnología educativa ha promovido la construcción de comunidades de aprendizaje. Entonces tenemos que a nivel de desarrollo tecnológico van adquiriéndose nuevas formas de conocimiento, nuevas comprensiones, nuevos escenarios y a partir ya hay gente especializada que se está centrando y la forma de comunicar el aprendizaje y el conocimiento se va volviendo muchísimo más dinámica. Incluso tenemos ahora equipos transdisciplinarios que se encuentran a lo largo y ancho del planeta que están abordando de manera integral un problema. Otro elemento por acá, permítanme un segundito, ay, santísima. Quería mostrarles un poquitito esto. Una preguntita, ¿ustedes han logrado escuchar o no sé si ya lo tienen en sus manos el octavo informe del estado de la educación de este año? No. Ok. Profe. Sí, dime. No. No, ok. No. Ibas a decir algo, es que se cortó, me corté yo, no sé. No, hombre, es profe, ¿qué va entre el trabajo, la universidad, la práctica, el No sé. portugués, el Excel y el inglés? No queda tiempo de nada. Con costo respiramos y nos acostamos. Sí. Bueno, yo tengo una hija que está estudiando preescolar y precisamente estaba por ahí cerca cuando le estaban hablando de eso. Y lo único que me quedó, porque medio le presté atención, fue sobre la brecha que hay entre las personas que tienen acceso a la tecnología y las que no. Exacto. Que es muy grande. De hecho, ahora el término que están utilizando, si ustedes ven esta partecita de acá, este extracto lo tomé de Delfino, que es como un periódico, por decirlo así, digital, que hablan del apagón educativo. Entonces, extraje estos elementos solamente como para contextualizar lo que estábamos hablando hace un ratito. Dice, en resumen, la pandemia agudizó las brechas tecnológicas y sociales que enfrentan los estudiantes ahora que llevan lecciones desde la casa, generando lo que el informe llama una nueva forma de exclusión educativa, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que decíamos hace un ratito, yo no puedo asegurar que todo el mundo tenga un aparato, que todo el mundo tenga conectividad, que tenga las condiciones para estudiar desde su casa. Entonces, lo que antes se veían en brechas en el aula, ¿verdad? Que eran brechas medianas, ahora son realmente agujeros. Entonces, eso es un elemento que señala el informe. Segundo párrafo dice, a su vez, la suspensión de elecciones del año pasado se unió a las consecuencias que tuvieron otras interrupciones de años recientes, como la huelga de 3 meses en el 2018, lo que agudizó los rezagos importantes de aprendizaje en todos los niveles de las áreas como matemáticas y español. Aquí lo importante es lo que mencionábamos hace un ratito, ¿verdad? Porque solamente se mencionan las áreas de matemáticas y español y está visualizado mucho a la noción de desarrollo que tengamos y al modelo educativo que queremos promover. Segundo elemento, una situación que pone en desventaja competitiva al país ante otras naciones del globo y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Hace un ratito mencionábamos que existía una visión de desarrollo que decía que estaba asociada a la economía y a la tecnología. Entonces, si están hablando de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, quiere decir que nosotros tenemos que lograr ciertos estándares, cierta estabilidad económica para nosotros poder mantenernos ahí. Entonces, tenemos que generar un sistema educativo que nos permita estar ahí. Lo generamos, pero a partir del 2018 no lo vamos a poder alcanzar. Entonces, eso nos va a traer consecuencias a nivel de desarrollo económico.
Tercer párrafo, además el informe encontró que las competencias digitales de los docentes de importancia crucial en la nueva normalidad educativa se ubican apenas en niveles iniciales, lo que se agudiza en niveles primarios de formación como preescolar y primaria, al mismo tiempo que los investigadores alertaron sobre una necesidad urgente de replantear el financiamiento de la educación superior pública para que garantice su sostenibilidad en el futuro. Entonces, por ejemplo, vimos que de hecho, no sé cómo hicieron, si yo doy clases a nivel universitario, tuve que agilizar ciertas cosas, perdón, mi ignorancia, yo no sé cómo haría una profesora de preescolar o de primaria para trabajar con los chicos por medio de este medio, porque sus umbrales de concentración son muchísimo más cortos. No se me ocurre qué materiales pudieron generar o si copiaron algunos materiales. Entonces, Profe. esas son situaciones que uno se queda así con los ojos a rayas y a cuadras. Sí, adelante. Profe. Sí. Bueno, en ese caso yo le puedo compartir la experiencia de mi hija, Que tenía que hacer prácticas y bueno, en el caso de que eran de preescolar, no tenían ni siquiera acceso a Zoom, digamos, y a estas plataformas, sino que se hacía por medio de WhatsApp. Híjole. Y siempre acompañados de la mamá o el papá, pero bueno, sí tenían que ser muy creativas para mantener la atención de los alumnos. Pero en ese sentido lo que le quiero decir es que también yo sí evidencié los problemas de conectividad, que se pegaba mucho por el sonido, que todos se conectaban por WhatsApp y esas cosas. O sea, sí fue un problema y me imagino que eso lo sufrieron a nivel nacional. Claro. No, y eso a nivel preescolar y a nivel universitario y todo lo demás, ¿cómo habrá sido el proceso? Tuvo que haber sido muchísimo más agudo. O sea, ¿cuántas a nivel UNED, verdad? Bueno, uno cuando entra a la UNED ya más o menos uno sabe a lo que se va a enfrentar, ¿verdad? Pero, digamos, la UNED antes no era una exigencia el tenerme que conectar por medio de un dispositivo, entonces muchas personas tuvieron que adquirir el dispositivo, cualquiera que sea. En el caso de ella que está en la UCR, para ellos tuvieron que adecuarse a eso. Sin embargo, me llamaba mucho la atención, sí que estaban muy desubicados porque no estaban, o sea, estaban acostumbrados a la presencialidad. Exacto. Y en algunos casos aún se dan, digamos, como clases magistrales, pero la virtualidad, que es una de las cosas que ella se queja, ¿verdad? Un poco. Correcto. Pero ella vieras que se desmotivó mucho porque nosotros, yo siento que en la UNED somos más dados a estar en la virtualidad, o sea, y a estar no ser tan sociables, digo yo. Sí. Pero a ella sí le afectó mucho y la desmotivaba es no tener ese contacto social. Entonces supongo que no fue la única. No, efectivamente no. Dorian, veo que tienes, no, espérate, hay una manita levantada. Sí, es que quería compartir mi experiencia también con eso de la virtualidad y preescolar. Claro. Mi hijo está en el kinder y yo veo, digamos, parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? De esa brecha, es que también no solo es la accesibilidad de tener un teléfono o Zoom o Teams o lo que sea, sino tener específicamente en preescolar, ¿verdad? O en escolares pequeños, un adulto que esté sentado a la par suya todo el día durante la clase, porque así era con mi hijo. Mi esposo tenía que estar con él todo el día, de 7 de la mañana a mediodía, haciendo las clases virtuales con él. Porque un chiquito de 4 o 5 años, usted no puede solo decir, vaya a la oficina y ponga atención. Y se conecta. Sí. Exacto. O sea, no todos los adultos tenemos la paciencia, ni el tiempo, ni los recursos para estar en eso todo el día. Y fue una pesadilla. Correcto.
Correcto. Y más en las primeras etapas donde el proceso de socialización es tan importante, ¿verdad? Donde ellos tienen que interiorizar ciertas normas, tener la capacidad de interactuar con el otro, ¿verdad? Y varios elementos ahí, lo que hablábamos hace un ratito de la socialización, ¿verdad? Que son importantes y que ahora a raíz de la pandemia, esta nueva forma de dar el proceso educativo se ven totalmente minimizados. Entonces pareciese, y de hecho el informe señala de que incluso el manejo de los contenidos no fue el mejor y que esos contenidos en general ni siquiera llegaron como tenían que llegar, ¿verdad? Entonces esos son elementos interesantes que nos ponen a reflexionar y que nos permiten mucho enriquecer la importancia de entender cuáles son los componentes y los fundamentos de la educación para poder ver y poder indicar dónde están los problemas que tenemos que ir subsanando, que esa es una de las razones de ser de la teoría de la educación, ¿verdad? Es ver esa columna vertebral, cada uno de esos disquitos que sería esa columna vertebral para nosotros ir determinando dónde están las debilidades. Entonces, digamos, esto era lo que yo tenía como hoy para compartir junto con ustedes. Y no sé si tendrán alguna otra pregunta o comentario al respecto de los temas abordados. Yo espero no haberlos aburrido mucho. Bueno, a mí me encanta. No, todo lo contrario. Yo podría quedarme 2 horas más está muy bonito escuchándola. Bueno, muchísimas yo gracias. tengo para compartirles algo para mí es muy triste, esa es la realidad. Tal vez para ellos no, pero para mí sí es muy triste. Yo estoy haciendo la práctica docente en una escuelita en Cartago. Se llama, bueno, obviamos el nombre mejor. Y, por ejemplo, allá tuvieron que correr, o sea, totalmente correr con lo que fue la virtualidad para conseguir clases presenciales, porque era demasiada la brecha de ausencia, o sea, ellos no tenían los medios porque es una zona muy rural. También me he dado cuenta que ahora estando allá, por ejemplo, los chicos de sexto, me llega mucho al alma, profe, porque los chicos de sexto están destinados a que la mayoría de ellos van a ser granjeros. O sea, yo bendigo mucho a los agricultores porque gracias a ellos es que comemos. Sin embargo, qué bonito que ellos tuvieran la opción de escoger, de que, ok, quiero ser un agricultor, voy a estudiar y aparte de eso voy a levantarme un negocio de agricultura, pero no, eso no es una opción para ellos, es que ellos tienen que, no tienen la opción de ir al colegio, o sea, porque no los mandan al colegio. La mayoría de ellos, de los que son muchachos, salen de la escuela y es ir a arriar vacas o a ir a ver en los demás animales o también ir a cuidar lo que son los granos y las verduras, las frutas, los vegetales. Entonces, qué duro para mí saber esa realidad de esos los muchachos y las niñas. Por ejemplo, me explicaba la profesora que muchas de las niñas salen de ahí es para aprender a cómo se hacen las labores del hogar, o sea, solo sexto grado y hasta ahí, que aprendan a leer, a escribir y a sumar y restar, porque de ahí ellas se van a dedicar totalmente a tener niños, a casarse y eso es todo. Entonces, qué duro, qué difícil darse cuenta de que estamos en pleno siglo, súper avanzado de todo, y que aún así existen esas cosas que uno no se imaginaría que existen. Qué difícil. Bueno, tremendo. Ahora que mencionabas eso, el informe del Estado de la Educación también señala de que dicen, bueno, ese es el término que utilizaron los especialistas, la generación perdida, porque antes la gente, a pesar de que yo fuese de una zona rural y que yo me dedicara a las actividades agropecuarias o agrícolas, yo veía en la educación un proceso de movilización y el poderle asegurar probablemente a mis hijos un mejor estilo de vida. Hoy en día, en la situación económica en la que estamos y en la coyuntura social en la que estamos, ya las personas eso no lo ven como una inversión. Lo ven como un gasto en donde yo no tengo posibilidad, ni voy a ver un retorno de eso que yo voy a invertir. Entonces mejor dedico a la chica o al chico a actividades que me generen en el momento porque hay que comer. Entonces los especialistas ahorita hablan de que el país va a sufrir ese rezago, ¿verdad? Y vamos a tener esta generación, o lo que ustedes han visto a nivel de redes sociales, ¿verdad? Que vacila mucho a nivel de memes. El ingeniero que se formó en la virtualidad, entonces vemos un interruptor dentro de la pila,
el médico que se creó, que se formó en educación remota. Entonces vemos también que hay hasta un cuestionamiento de la calidad de profesional que va a llegar a la sociedad. Entonces ahí son elementos que dentro de la teoría de la educación tenemos que reflexionar, tenemos que analizar, tenemos que ver dónde está el origen, cuáles son los fundamentos. Entonces por ahí eso es lo que, por eso a mí este curso me encanta un montón, porque nos pone a revisar esas cuestiones. Entonces, de mi parte, muchachas, muy agradecida que hayan sacado el ratito para conectarse. Ustedes saben que unas 3 diapositivas implica cualquier cantidad de planificación, ¿verdad? Y de búsqueda de material para generar discusión y análisis. Y yo muy agradecida de que ustedes hayan sacado el tiempo y espero haberles contribuido en el desarrollo y en la comprensión de los contenidos y de las tareas. Sí, más bien muchísimas gracias a usted. Gracias, profe. No, con muchísimo gusto, que tengan una excelente semana. Recuerde que cualquier duda por correo electrónico y cualquier cosa, yo estoy pendiente del mismo y ahí vamos. Y yo me comprometo ya esta semana a empezar a revisar tareas para que ya vean sus calificaciones. Gracias, profe. Hasta Chao. luego, que tengan buena semana. Noches. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz semana. Igualmente. Hasta luego. Contigo una semana. Qué linda. Ok.